El conflicto en Ucrania se despliega ante nosotros como un complejo tapiz de estrategia militar y aspiraciones geopolíticas, donde cada movimiento en el campo de batalla está cargado de implicaciones más amplias para la región y más allá. Los recientes avances del ejército ruso, caracterizados por tácticas precisas y visión estratégica, subrayan una narrativa más amplia de proyección de poder y ambición territorial. En el suroeste de Donetsk, el avance metódico más allá de Velika Novosilka ejemplifica la capacidad de las fuerzas rusas para adaptarse y ejecutar sus operaciones con eficacia calculada. La captura de Velika Novosilka a principios de este año marcó un punto de inflexión significativo, proporcionando un punto de apoyo estratégico que permitió incursiones adicionales en el territorio ucraniano. Tras una pausa operacional, las fuerzas rusas han reanudado su marcha hacia el norte, con el cruce del río Mokry Yali como un momento crucial en su campaña. Al atravesar esta barrera natural, las tropas rusas no solo han ampliado su alcance territorial, sino que también han interrumpido las líneas defensivas de las fuerzas ucranianas, demostrando una comprensión aguda del terreno y la ventaja táctica. La conexión con las tropas del norte en Novokomar consolida aún más su posición, preparando el escenario para iniciativas estratégicas subsiguientes. Las implicaciones de estas maniobras van más allá de las ganancias militares inmediatas, proyectando una larga sombra sobre la dinámica regional. Mientras tanto, la situación en Andrika sigue captando la atención, ya que las fuerzas rusas se acercan cada vez más a capturar esta ciudad estratégicamente importante. La posible caída de Andrika representa más que una victoria táctica. Significa un cambio en el equilibrio de poder dentro del frente de Donbas. La ubicación estratégica de Andrika la convierte en un activo crítico, y su captura reverberaría en toda la zona de conflicto, alterando potencialmente el impulso de las defensas ucranianas. Las implicaciones más amplias de estos avances se extienden al corredor estratégico hacia Dnipro, una región rica en tierras raras que tiene un valor geopolítico significativo. La intersección de los objetivos militares y los intereses económicos subraya la naturaleza multifacética de la guerra moderna, donde el control de los recursos es tan crítico como las ganancias territoriales. Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, ha expresado un interés en estos recursos, añadiendo otra capa de complejidad al conflicto. A medida que las fuerzas rusas continúan su avance hacia Dnipro, la narrativa se convierte en una de estrategia militar y apalancamiento económico. En medio de estas maniobras estratégicas, el elemento humano del conflicto sigue siendo un recordatorio conmovedor del impacto de la guerra. Las fuerzas ucranianas, a pesar de enfrentar desafíos abrumadores, continúan demostrando resiliencia y adaptabilidad. Sus contraataques, aunque se enfrentan a una oposición formidable, reflejan un compromiso firme para defender su patria. Sin embargo, la presión aumenta a medida que los avances rusos amenazan con rodear posiciones clave ucranianas, creando un sentido de urgencia y tensión. Los eventos que se desarrollan en Ucrania sirven como un microcosmos del panorama geopolítico más amplio, donde las dinámicas de poder y los intereses estratégicos se cruzan. A medida que el conflicto evoluciona, surgen preguntas importantes sobre la trayectoria futura de la región. ¿Conducirán estos avances territoriales a cambios geopolíticos duraderos o servirán como catalizador para nuevas alianzas y estrategias? La narrativa de este conflicto no es estática. Es un testimonio viviente de la fluidez de las dinámicas de poder globales, donde cada movimiento en el campo de batalla reverbera en el escenario internacional. Los avances del ejército ruso, marcados por una combinación de precisión táctica y previsión estratégica, revelan una narrativa más amplia de proyección de poder y ambición territorial. En el suroeste de Donetsk, el progreso metódico más allá de Velika Novosilka se erige como un testimonio de la capacidad de las fuerzas rusas para adaptarse y ejecutar sus operaciones con eficacia calculada. El reciente cruce del río Mokry Yali subraya este enfoque, ya que extiende su alcance territorial y perturba las líneas defensivas de las fuerzas ucranianas. Esta maniobra, conectando con las tropas del norte en Novokomar, fortalece la posición rusa y prepara el terreno para acciones estratégicas futuras. Las implicaciones de tales movimientos son de largo alcance, proyectando una larga sombra sobre la dinámica regional. Mientras tanto, los desarrollos en Andrika continúan captando atención.
La inminente captura de esta ciudad por tropas rusas simboliza un cambio en el equilibrio de poder dentro del frente de Donbas. La ubicación estratégica de Andrika la convierte en un activo crítico, y su caída resonaría profundamente en toda la zona de conflicto, alterando potencialmente el impulso de las defensas ucranianas. Las implicaciones más amplias de estos avances se extienden al corredor estratégico hacia Dnipro. Esta región, rica en tierras raras, posee un valor geopolítico significativo, entrelazando objetivos militares con intereses económicos. Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, ha mostrado un interés particular en estos recursos, añadiendo otra dimensión al conflicto. La intersección de objetivos militares y económicos destaca la naturaleza multifacética de la guerra moderna, donde el control de los recursos es tan crítico como las ganancias territoriales. En medio de estas maniobras estratégicas, el elemento humano del conflicto sigue siendo conmovedor. Las fuerzas ucranianas, a pesar de estar bajo una inmensa presión, continúan resistiendo y adaptándose a la dinámica cambiante del campo de batalla. Su determinación es evidente en los contraataques que lanzan, mostrando una resolución para defender su territorio. Sin embargo, las fuerzas rusas que avanzan amenazan con rodear posiciones clave, aumentando la urgencia y complejidad de los esfuerzos defensivos de Ucrania. Este conflicto, un microcosmos de tensiones geopolíticas globales, plantea preguntas importantes sobre el futuro de la región. A medida que avanzan las tropas rusas, el potencial para cambios geopolíticos significativos es grande. ¿Se traducirán estos avances territoriales en cambios duraderos en la estructura de poder regional? ¿O catalizarán la formación de nuevas alianzas y estrategias? Los eventos que se desarrollan en Ucrania sirven como un recordatorio de la intrincada interacción entre la estrategia militar y la ambición geopolítica. Mientras continuamos monitoreando la situación, es crucial mantenerse informado y comprometido. La narrativa de este conflicto no es estática. Es un tapiz dinámico y en evolución que refleja las complejidades de las relaciones internacionales modernas. Te invitamos a permanecer con nosotros mientras exploramos estos desarrollos más a fondo, buscando comprender las implicaciones más amplias de cada movimiento en el escenario global. Con cada actualización, nos esforzamos por proporcionar claridad y comprensión sobre el paisaje siempre cambiante de los eventos globales. Por favor, suscríbete y mantente atento a más análisis detallados y actualizaciones sobre este tema crítico, mientras desentrañamos el complejo tapiz de eventos y dinámicas de poder globales. A medida que profundizamos en el conflicto en curso en Ucrania, las complejidades de la estrategia militar y la ambición geopolítica se hacen cada vez más evidentes. Las recientes maniobras del ejército ruso, caracterizadas por su precisión y previsión estratégica, revelan una narrativa más amplia de proyección de poder y ambición territorial. En el suroeste de Donetsk, el progreso metódico más allá de Vélica Novosilka destaca la capacidad de las fuerzas rusas para adaptarse y llevar a cabo sus operaciones con eficacia calculada. La captura de Vélica Novosilka a principios de este año marcó un punto de inflexión significativo, creando un punto de apoyo estratégico que permitió incursiones adicionales en territorio ucraniano. Tras una pausa operacional, las fuerzas rusas han reanudado su marcha hacia el norte, con el cruce del río Mokry Yali como un momento crucial en su campaña. Al atravesar esta barrera natural, las tropas rusas no solo han ampliado su alcance territorial, sino que también han interrumpido las líneas defensivas de las fuerzas ucranianas, demostrando una comprensión aguda del terreno y la ventaja táctica. La conexión con las tropas del norte en Novokomar consolida aún más su posición, preparando el escenario para iniciativas estratégicas subsiguientes. Las implicaciones de estas maniobras van más allá de las ganancias militares inmediatas, proyectando una larga sombra sobre la dinámica regional. Mientras tanto, la situación en Andrika sigue captando la atención, ya que las fuerzas rusas se acercan cada vez más a capturar esta ciudad estratégicamente importante. La posible caída de Andrika representa más que una victoria táctica. Significa un cambio en el equilibrio de poder dentro del frente de Donbas. La ubicación estratégica de Andrika la convierte en un activo crítico, y su captura reverberaría en toda la zona de conflicto, alterando potencialmente el impulso de las defensas ucranianas. Las implicaciones más amplias de estos avances se extienden al corredor estratégico hacia Dnipro.
una región rica en tierras raras que tiene un valor geopolítico significativo. La intersección de los objetivos militares y los intereses económicos subraya la naturaleza multifacética de la guerra moderna, donde el control de los recursos es tan crítico como las ganancias territoriales. Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, ha expresado un interés en estos recursos, añadiendo otra capa de complejidad al conflicto. A medida que las fuerzas rusas continúan su avance hacia Dnipro, la narrativa se convierte en una de estrategia militar y apalancamiento económico. En medio de estas maniobras estratégicas, el elemento humano del conflicto sigue siendo un recordatorio conmovedor del impacto de la guerra. Las fuerzas ucranianas, a pesar de enfrentar desafíos abrumadores, continúan demostrando resiliencia y adaptabilidad. Sus contraataques, aunque se enfrentan a una oposición formidable, reflejan un compromiso firme para defender su patria. Sin embargo, la presión aumenta a medida que los avances rusos amenazan con rodear posiciones clave ucranianas, creando un sentido de urgencia y tensión. Los eventos que se desarrollan en Ucrania sirven como un microcosmos del panorama geopolítico más amplio, donde las dinámicas de poder y los intereses estratégicos se cruzan. A medida que el conflicto evoluciona, surgen preguntas importantes sobre la trayectoria futura de la región. ¿Conducirán estos avances territoriales a cambios geopolíticos duraderos o servirán como catalizador para nuevas alianzas y estrategias? La narrativa de este conflicto no es estática, es un testimonio viviente de la fluidez de las dinámicas de poder globales, donde cada movimiento en el campo de batalla reverbera en el escenario internacional. Los avances del ejército ruso, marcados por una combinación de precisión táctica y previsión estratégica, revelan una narrativa más amplia de proyección de poder y ambición territorial. En el suroeste de Donetsk, el progreso metódico más allá de Velika Novosilka se erige como un testimonio de la capacidad de las fuerzas rusas para adaptarse y ejecutar sus operaciones con eficacia calculada. El reciente cruce del río Mokry Yali subraya este enfoque, ya que extiende su alcance territorial y perturba las líneas defensivas de las fuerzas ucranianas. Esta maniobra, conectando con las tropas del norte en Novokomar, fortalece la posición rusa y prepara el terreno para acciones estratégicas futuras. Las implicaciones de tales movimientos son de largo alcance, proyectando una larga sombra sobre la dinámica regional. Mientras tanto, los desarrollos en Andrika continúan captando atención. La inminente captura de esta ciudad por tropas rusas simboliza un cambio en el equilibrio de poder dentro del frente de Donbas. La ubicación estratégica de Andrika la convierte en un activo crítico y su caída resonaría profundamente en toda la zona de conflicto, alterando potencialmente el impulso de las defensas ucranianas. Las implicaciones más amplias de estos avances se extienden al corredor estratégico hacia Dnipro. Esta región, rica en tierras raras, posee un valor geopolítico significativo, entrelazando objetivos militares con intereses económicos. Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, ha mostrado un interés particular en estos recursos, añadiendo otra dimensión al conflicto. La intersección de objetivos militares y económicos destaca la naturaleza multifacética de la guerra moderna, donde el control de los recursos es tan crítico como las ganancias territoriales. En medio de estas maniobras estratégicas, el elemento humano del conflicto sigue siendo conmovedor. Las fuerzas ucranianas, a pesar de estar bajo una inmensa presión, continúan resistiendo y adaptándose a la dinámica cambiante del campo de batalla. Su determinación es evidente en los contraataques que lanzan, mostrando una resolución para defender su territorio. Sin embargo, las fuerzas rusas que avanzan amenazan con rodear posiciones clave, aumentando la urgencia y complejidad de los esfuerzos defensivos de Ucrania. Este conflicto, un microcosmos de tensiones geopolíticas globales, plantea preguntas importantes sobre el futuro de la región. A medida que avanzan las tropas rusas, el potencial para cambios geopolíticos significativos es grande. ¿Se traducirán estos avances territoriales en cambios duraderos en la estructura de poder regional o catalizarán la formación de nuevas alianzas y estrategias? Los eventos que se desarrollan en Ucrania sirven como un recordatorio de la intrincada interacción entre la estrategia militar y la ambición geopolítica. Mientras continuamos monitoreando la situación, es crucial mantenerse informado y comprometido. La narrativa de este conflicto no es estática.
Es un tapiz dinámico y en evolución que refleja las complejidades de las relaciones internacionales modernas. Te invitamos a permanecer con nosotros mientras exploramos estos desarrollos más a fondo, buscando comprender las implicaciones más amplias de cada movimiento en el escenario global. Con cada actualización, nos esforzamos por proporcionar claridad y comprensión sobre el paisaje siempre cambiante de los eventos globales. Por favor, suscríbete y mantente atento a más análisis detallados y actualizaciones sobre este tema crítico, mientras desentrañamos el complejo tapiz de eventos y dinámicas de poder globales. Queremos dejarles con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo afectarán estos desarrollos las relaciones internacionales en el futuro cercano? Mantente al tanto de nuestros próximos análisis para explorar más sobre este y otros temas que moldean el mundo en el que vivimos.